octubre de ese mismo año. Autora del libro publicado en el 2008, La enfermería a través de los sellos por la editorial DAE, Difusión Avances en Enfermería. El interés por lo relacionado con la profesión le llevó a coleccionar todo tipo de objetos conectados con la enfermería, entre ellos los sellos de correo, creadora de la colección filatélica La enfermera, cuidar, enseñar y confortar, premiada en competición nacional con medalla de oro en la FILNA 09 y en la FILNA 12. Con ocasión del primer Congreso de Historia de Enfermería organizado por el Departamento de Salud y Enfermería de la República Bolivariana de Venezuela, recibe la máxima distinción única clase Florence Nightingale de Venezuela en diciembre del 2010. Desde el 2010 es directora técnica del Museo de Historia de Enfermería en el Ilustre Colegio de Enfermería de Madrid. En el primer trimestre del año 2012 publica el libro La imagen enfermera a través de los documentos filatélicos y su correspondencia ideológica educativa en colección Arte y Ciencias de la Sanación, Historia de la Educación, editorial Diego Marín y breve editor de Murcia. A finales de este mismo año, 2012, publica los nuevos textos Episterio y Historia del Verón, editados por el Ilustre Colegio de Enfermería de Madrid. Esta es la doctora María Teresa Milarizando. Esperemos que su charla en este momento les enamore para que los tengamos a todos y cada uno de ustedes en el taller que estará por la tarde. Muchas gracias, doctora, por acompañarnos. que ejerza en cada país, va a asumir el hecho de transportar
transporte de la carta lo hacían precisamente aquellos que recibían la carta. El pago del transporte lo pagaba aquel que recibía la carta. Quiere decirse que a lo mejor cuando a mí viene el cartero y me da una carta y encima yo tengo que pagar, yo no me interesa, no quiero la carta. O a lo mejor yo me cambié al ciudad y no me importa, o no he podido. Esto hacía que no existiera una unificación ni en cuanto a tarifas ni en cuanto al precio del transporte de la carta. Y los gobiernos, las administraciones perdían con ello bastante dinero. Les costaba muy caro esto del correo. El correo utilizado con filatelia, es decir, con sellos, con estampillas, como dicen ustedes, se lo debemos a un maestro, a un profesor de inglés, Roland Hill. Él presenció una escena por casualidad, haciendo un viaje desde su ciudad natal, se dirigía hacia Londres y paró a pernoctar en una posada, y por la noche, a la hora de cenar, estaba hablando del año 1835, a la hora de cenar entró el cartero en la posada y dirigiéndose a la posadera le dio una carta: toma, esta es para ti. La posadera miró la carta por arriba y por abajo y dijo: no la quiero, yo no me voy a gastar 3 chelines en una carta, no la quiero la carta. El cartero una vez más se la metió en una cartera, iba a salir cuando Roland Hill le dio pena, dijo: pobre mujer, no va a leer la carta que le envían. Se levantó y le dijo al cartero: yo pago la carta. La pagó y se la dio. La posadera, con bastante displicencia, dejó la carta encima de la chimenea y siguió con sus tareas. A última hora, cuando ya se iban a recoger, ella se dio cuenta que había actuado mal. Se dirigió a Roland Hill y le dijo: lo siento, señor, perdóneme, pero es que yo ha gastado un dinero un poco inválido, porque yo ya sabía lo que dice la carta. Tenemos unas señas con mi familia, de forma que en el momento en que yo vea quién ha escrito el nombre, quién ha escrito la dirección y quién ha escrito el remitente, yo sé que mi familia está toda bien, porque está el nombre de mi hermana, de mi cuñado y de mi sobrino. Es decir, que esto es un sistema que tenemos nosotros, me sale gratis saber que están bien, y esto es un sistema que nos funciona muy bien. Claro, Roland Hill, que era un hombre sensato, pensó: esto ha costado muchísimo dinero para que esta señora ahora tenga una noticia que está muy bien, pero esto cuesta mucho al Estado. Y pensó que había que inventar un sistema. Se puso manos a la obra. Además de hacer sus cuestiones, elaboró un proyecto que presentó a las autoridades. En este proyecto, lo más significativo que tenía era que el pago del transporte de la carta se hiciera con anterioridad a su envío. Es decir, la carta tenía que tener un previo pago. Y segundo, que tenía que existir una unificación de precios, porque si no, aquello era un desbaratismo. ¿Y cómo pensaba Roland Hill, cómo hago yo para que cada carta tenga una señal? Y decidió que lo más significativo, lo más bonito, lo más eficaz sería adherir un trocito de papel y con ello podría señalarse que la carta estaba franca de pago y ya habían pagado su transporte. Este proyecto, que elaboró enseguida, en pocos meses, lo llevó a la Cámara de los Comunes, lo aceptaron, se lo agradecieron e inmediatamente, 3 años más tarde, fue aprobado por el Parlamento. De forma y manera que el día 1 de mayo se puso en circulación el primer sello del mundo, 1 de mayo de 1840. Por primera vez en el mundo había un sello de correos. El gobierno le pidió a Roland Hill: por favor, pues diseñe usted, ya que lo ha inventado, diseñelo cómo debe ser el sello. Él pensó que para que sea unificada, como la tarifa estaba unificada para todos, tenía que ser una imagen que todo el mundo reconociera. ¿Qué más podía ser en aquel momento en Inglaterra que la efigie de la reina Victoria? Era muy joven en aquel momento, es la hija del duque de Kent, y tenía 19 años. En la parte superior del sello vemos un término que significa correos postaje, que está libre de pago. El momento que aparece este sello, de carta, ya queda libre de pago. Y en la parte inferior, one penny, es decir, el típico penny, que valía un penny. Las cartas, que valgan de un sitio a otro dentro de lo que es la isla, y otra cosa era
como enseguida los demás empezaron a utilizar sellos, hubo un acuerdo internacional por lo cual los sellos ingleses no hace falta que pongan su nombre del país. En la actualidad siguen sin ponerlo. Es un acuerdo internacional. El resto de los países del mundo, todos deben de tener el nombre del país y el valor postal en el sello. Bien, una vez empezado esto, el resto de los países empezaron a emitir sellos y inmediatamente la sociedad, los hombres, las mujeres, somos así, y empezaron a hacerse colecciones, que en un principio se llamaron colecciones de lo universal, porque uno hacía colecciones de Francia, de sellos de Francia, o sellos de yo qué sé, de Rusia, de por países. Eso se llama colecciones de lo universal. Pero muy pronto estas colecciones fueron imposibles de hacerse, porque cada país emitía cada vez más deprisa más series de sellos. Y además emitían muchos, cada vez más países adherían al sistema. Con lo cual, los coleccionistas tuvieron que tomar otro rumbo y se empezaron a hacer colecciones que se llamaban colecciones temáticas. Estas colecciones temáticas tuvieron diferentes temas, cada uno el que elegía, y eso sí, tenían unos criterios filatélicos. Hubo y hay colecciones filatélicas en relación con la música o con los ¿cómo se dice? Con la música, Beethoven, Mozart, ¿cómo se dice? Hubo colecciones de santos, de animales, de grandes descubridores, de grandes inventos, de médicos, de ingenieros. Hubo colecciones de todo. Pueden suponer también que hubo colecciones muchas e importantes, colecciones filatélicas relacionadas con la salud. Colecciones relacionadas con la salud, como médicos, inventos de grandes medicinas, tratamientos para las enfermedades específicas, es decir, todos aquellos aspectos con la salud, relacionados con la salud. Bien, la importancia que tiene la filatelia en cuanto al valor cultural tuvo enseguida una gran repercusión. ¿Por qué? Porque la filatelia utilizaba principalmente imágenes y el poder de atracción de la imagen es singular, fundamental, fuertísimo. Es evidente que aquí ninguno vemos que hay un parto. ¿Quién ha visto un parto aquí? Nadie ve un parto. Pero es solamente de echar un vistazo sabemos que es un recién nacido. Y lo sabemos porque nos lo sugiere la mano femenina que con fuerza sujeta los pies de un niño que boca abajo tiene la boca abierta y que está llorando, lo estamos oyendo. Por si fuera poco, ni siquiera hace falta que me digan de qué país es, porque la vestimenta de la mujer, aunque no le vemos que sea una cara de mujer, pero es evidente que es una mujer. Es una mujer con las telas típicas y los colores de México. Y además de todo lleva una leyenda, pero en segundo lugar, que además en otra línea, con la lectura del escrito en otra dirección, dice la partera tradicional de México. Este poder de atracción de la imagen es tan fuerte, ¿por qué? Porque en esta imagen todos estamos reconociendo que es el resultado de una idea, es decir, lo que yo estoy pensando lo puedo poner aquí y todo el mundo lo va a entender. No hace falta ni que se lo explique, simplemente con la imagen lo puedo entender. Esta es una de las fuerzas. Y por otro lado, es muy fuerte también la capacidad que tiene la imagen en cuanto a percepción personal. Es decir, somos capaces que nos llegan hasta aquí. Pero claro, si yo quería hacer un trabajo científico, un trabajo serio, no puedo hacer el estudio de la filatelia en relación con la salud, con los cuidados, no lo puedo hacer de acuerdo con qué, con las imágenes que a mí me gustan o con aquellos aspectos que me llegan al corazón, con lo sentimental, no. Hay que hacerlo de acuerdo a un método serio. Entonces, nos acercamos a otra disciplina y utilizamos el método de Manosky, que es un historiador del arte, quien desarrolló en su momento un método para la lectura de las imágenes. En esta lectura de las imágenes, tanto para el arte como para el resto de las imágenes, Manosky propone, y esto es la importancia que tiene este trabajo, no el hecho de que haya fotos o imágenes de sellos, sino el tratamiento que tiene científico. Manosky propone que la lectura de la imagen tiene tres tiempos. Uno que es el pre-iconográfico, otro el iconográfico y el tercero
una opinión seria. Bien, hecho este planteamiento, nos redactamos unos objetivos para empezar nuestro trabajo. El primero de ellos sería estudiar el desarrollo de la cosmovisión cultural de la enfermera en la filatelia, desde una explicación, como hemos dicho al principio, de los dos ejes, el histórico y el iconográfico. Nuestro segundo objetivo era explicar e interpretar testimonios de la realidad profesional, abordándolos desde el cuidado enfermero. Nuestro tercer objetivo de investigación era descubrir y analizar las actividades enfermeras en aquellos escenarios donde lo representaban los documentos filatélicos. El cuarto objetivo, analizar e interpretar el discurso histórico del conocimiento social que emana de las manifestaciones iconográficas que aparecen en la filatelia. Todos estos objetivos nos permitieron redactar la hipótesis, que es el discurso filatélico constituye un fundamento explicativo de coordenadas histórico-iconográficas para la disciplina. De acuerdo, una vez planteado el trabajo, necesitábamos un método, necesitábamos una organización del material. La universalidad de la enfermera se traduce en numerosas emisiones postales que recogen la vida y la labor de las enfermeras, los acontecimientos más importantes de su historia, las fundaciones, las organizaciones profesionales, los reconocimientos a los más destacados de la profesión, es decir, un sinfín de actividades dentro del campo de la salud que son las que nosotros nos pretendíamos estudiar y trabajar, y cuyo resultado iba a ser la lectura de cada una de la lectura según el método Panofsky de cada una de estas imágenes. Pero ¿cómo iba yo a encontrar todas estas imágenes? Necesitaba establecer una unidad de análisis para poder hacer el estudio. Después de buscar de una forma sosegada pero continua y durante bastante tiempo, conseguimos encontrar una única unidad en cuanto a unidad que nos sirviera de unidad de análisis, que es la colección de Teresa Miralles, que es una colección filatélica que tiene unas características que están afectadas en el ámbito de los filatélicos, es decir, que han salido de otros ámbitos, forman parte y tienen todos los criterios afectados por los filatélicos, además de los que me servirían a mí de acuerdo a mis objetivos. De acuerdo que utilizamos como base de estudio la colección filatélica, la enfermera, cuidar, enseñar y confrontar. Esto en cuanto a la relación entre documentos filatélicos, entre sellos, y podemos ver en este diagrama el cuadro del fondo blanco, están todos, no sé si nos ven aquí, universo de estudio, es todos los sellos del mundo mundial. De todos esos sellos del mundo se eligió un universo homogéneo, que eran aquellos que tienen que ver con la colección de Teresa Miralles. Pero la colección de Teresa Miralles no solamente tiene sellos, porque las colecciones filatélicas tienen sellos nuevos, tienen sellos viejos, tienen sellos falsos. Tienen telegramas, tienen cartas circuladas, tienen enteropostales, es decir, hay mucho documento filatélico. Nosotros decidimos utilizar únicamente una unidad de análisis de sellos que abarcaban un total de 1.562 sellos. Y sobre esa muestra es sobre la que nosotros realizamos nuestro estudio. Estos 1.562 sellos, únicamente utilizamos sellos, correspondían a las emisiones postales de 136 países, es decir, que consideramos que era suficientemente amplio el espectro en el cual íbamos a trabajar. Se diseñaron unas fichas en las cuales se empezaron a ir vertiendo la lectura iconográfica y iconológica de las tres etapas según Panofsky y de todos y cada uno de los sellos para poder llegar a una conclusión. En cuanto al resultado de nuestro estudio, en cuanto a explicación histórico-iconográfica, el primero de ellos me gustaría resaltar esta serie, que es la primera serie postal que hace alusión a las enfermeras. Es una emisión, una serie significa que al mismo momento se emiten dos o más sellos, pero es más de uno. Es una serie de dos sellos
de Nueva Gales del Sur, antigua colonia británica que en la actualidad está englobada en Inglaterra. Es una misión del año 1896 que se hizo con ocasión del jubileo de la reina Victoria de Inglaterra. El jubileo son 50 años de estar reinando en Inglaterra. Vamos a hacer una lectura tranquila de los dos sellos, me parece que es interesante. La imagen principal de este primer sello, y cojo el primero porque es el de menor valor postal, es una imagen alegórica totalmente. Sobre el fondo negro, la soledad de la noche, la soledad del enfermo, es toda una alegoría que está yendo y viniendo. Las estrellas, el monte, la soledad, no hay gente, no hay casas, no hay nada. Hay un hombre que está tirado al suelo, que está en señal de que está completamente enfermo, que no puede ni consigo mismo. Sin embargo, a su lado hay un ángel, un ser superior, se entiende, con alas, incluso que lo ayuda a levantarse. Por si acaso no fuera poco la alegoría y no fuéramos capaces de entenderlo, hay una leyenda interior que dice realmente lo más importante es la caridad. Nos está diciendo aquí, con esta imagen, que la caridad del cuidado hacia el enfermo es lo más importante. Esto dice en este primer sello. Además de la imagen principal, hay un dato curioso que me gustaría resaltar, la imagen de la reina, es la reina Victoria coronada y con la típica velo o manto que hablábamos el otro día, no me acuerdo, que le había regalado una esta. Sí, pero habló al revés, que le regaló la reina a Flores. Pero es que es habitual en esta época de Inglaterra victoriana, las mujeres no pueden andar con la cabeza descubierta, y esta es la idea. Bien. En el segundo sello, también de forma alegórica, la figura principal se encuentra enmarcada en un rombo, en el que vemos a dos mujeres en una imagen alegórica. Se está representando la escena del bautismo en los primeros tiempos, que se hacía el bautismo por inmersión. Vemos como una mujer joven, vestida de blanco con una vestal fuerte con energía, ayuda a levantarse a una semejante, ¿no? En el lado derecho de la imagen vemos unas flores rojas. Bueno, vamos a leer primero en el lado derecho vemos unas flores blancas, mustias, señal de enfermedad. Bueno, total, las del lado derecho son rojas, frescas, fuertes, en señal de salud, vigor y fuerza. Además, hay una leyenda debajo del nombre del país que emite el sello que dice casa o hogar para los físicos, los tuberculosos. En la parte inferior el valor postal y la típica greca victoriana característica del momento. Lo que se está representando aquí, y de forma alegórica, es un rito de paso. El rito de paso es la formación. El dinero que se recogió con la venta de estos sellos, la reina mandó que se entregaran para la construcción de un edificio para la formación de las enfermeras. Y lo que se está representando en la serie es cómo hemos pasado de la enfermería como caridad y atención hacia el prójimo a una enfermería más profesional en tanto en cuanto necesita un todo paso que es la formación. Siguiendo en esta misma línea, en cuanto a estamos hablando de los resultados de la investigación. La explicación histórico-iconográfica, el segundo de los apartados que me gustaría resaltar, es que en el grupo del universo estudiado, la figura principal de la imagen es siempre la persona que recibe los cuidados, siempre la figura principal. Y en segundo lugar, aparece la enfermera o el enfermero, dependiendo. Siempre se resalta la relación profesional, enfermera-persona cuidada. Cuando la persona cuidada es un hombre, este se encuentra siempre encamado en un entorno sanitario. Es una persona que está metido dentro de la cama, aunque no sea de nuestra cultura. Nosotros somos capaces de reconocer una cama hospitalaria, incluso aquí, la tablilla con la cama gráfica de enfermería y de los tantos signos clínicos del paciente. Nunca aparece la persona acompañada. En algunos sellos, la atención al paciente masculino se hace en el
la enfermera está detrás, como hemos dicho, que era una norma casi siempre se da, y está con ocasión de un hecho muy concreto, como puede ser la lucha antituberculosa. Y por lo tanto la enfermería clínica, podemos decir que se representa. Cuando la persona cuidada es una mujer, la cuestión se trastorna. Es decir, no aparece para nada un hospital importante, ni es una enfermedad grave, ni tiene que estar en la cama, no, simplemente se ha caído, se ha hecho una herida en la rodilla, o se ha roto un tobillo, pero ni siquiera hay que escayolarla, le estoy poniendo una venda y con esto es suficiente. Es decir, cuidados puntuales, a la mujer no se la reconocen otro tipo de necesidades de cuidado de enfermería. Y hay veces que sí se la reconoce cuando la mujer o la persona femenina es mayor. En este caso sí aparecen imágenes en relación con el cuidado de enfermería. O los dos momentos, en el momento de la necesidad del parto del recién nacido o cuando la mujer es muy mayor. Cuando la persona cuidada es un niño, lo primero es que el escenario se difumina, es decir, no sabemos si estamos en su casa, en el hospital, en el centro de salud, en la playa, no lo sé, nunca hay un fondo. Cuando se atiende a un niño no aparecen los fondos. ¿Por qué? No se sabe. Sí se repite la actividad de la enfermera. Generalmente está dándole un alimento o controlando el desarrollo del niño, ya sea en el peso o en la altura. Repetidamente aparece esta imagen, que a mí me llama la atención y me parece muy bonita y significativa, porque la enfermera sujeta al niño con los brazos en alto, pues yo procurándole alegría, a ver si se ríe ese niño, que está muerto de miedo que le están produciendo lo alto que lo ha llevado. Pero la enfermera está tratando de que se ría, es decir, el proporcionar alegría a la infancia puede formar parte de lo que son los propios cuidados. La enfermera en la filatelia se representa en femenino. La enfermera se representa en femenino, ya sea enfermera religiosa, en cuyo caso aparece con hábito, o sea enfermera laica, en cuyo caso aparece con uniforme. Hay muy pocas escenas en las que aparecen enfermeros masculinos, y en este caso siempre son pertenecientes a una orden religiosa. La figura de la enfermera en la filatelia frecuentemente, o no es raro encontrarse que se hace uso de la figura enfermera para reforzar alguna idea, ya sea la idea de la Cruz Roja, como en este sello, o en cuyo caso aparece el emblema de la institución a la que está intentando dar fuerza, o la OMS, la UNICEF, cualquier institución que sea en beneficio de la salud de las personas. En el caso de los conflictos bélicos, la enfermera que sigue apareciendo detrás de sus pacientes, aunque sean soldados, es curioso porque siempre se representa a la enfermera dándole agua al paciente, y tenemos muestras desde el principio de la filatelia, desde los siglos más antiguos. Esta es la antigua guerra de Turquía, es decir, es un sello de los más antiguos que hay. Aparece la enfermera con su uniforme y dándole agua al soldado. Este es mucho más cercano, Primera Guerra Mundial, aparece la enfermera dándole agua. Es como si se notara la necesidad de que no se deshidrate, está sacando, démosle agua. Siempre aparece, es muy, a mí me parece bonito, sobre todo significativo. Cuando hablamos del discurso del reconocimiento social, y cuando hablamos de enfermeras con nombre propio, hasta ahora hemos hablado de enfermeras en general, pero también aparecen en la filatelia enfermeras con nombre propio. En este caso, las hemos ordenado de acuerdo al periodo cronológico en el que estos personajes vivieron. Es decir, del siglo XVII aparecen 3 enfermeras en la filatelia con nombre propio. La primera de ellas se llama Set, pero a partir de ahí 3 más. No podía caer todas porque es evidente que no sería excelente. Del siglo XVIII hay 5. Del siglo XIX hay 31 enfermeras que aparecen en la filatelia con nombre propio. Y es curiosísimo ver cómo han ido evolucionando, a qué se han dedicado, y el tronco hablo con la historia, porque aquí se podía hacer un estudio biográfico, un estudio biográfico serio,
cada uno de ellos. Yo aquí no he hecho más que recoger las imágenes de cada una de ellas. Si me preguntan, bueno, pues sí sé por qué están ahí, pero de hecho están porque tienen un sello a su nombre. No, es una enfermera de la Segunda Guerra Mundial, que está aquí con su nombre. Es una enfermera que no tiene nada que ver con la guerra, que es encantadora, que sirvió y trabajó con un grupo de enfermos de su país, y entre los pacientes la llamaban Mimi, y así aparece en el sello, que es bastante significativo. Hay otro grupo de sellos que me gustó recogerlos y traérselos aquí, porque aquí he traído nada más una pequeña sección de lo que es toda la investigación. En cuanto al discurso de reconocimiento social, el Día Internacional de la Enfermera, que por cierto se instituyó hace poquísimo, no pensé que toda la vida ha existido semejante historia. Esto empieza a funcionar, lo decide el CIA, el Consejo Internacional de Enfermeras, en el año 1965, pero hay muchos países que celebran este día con la emisión de un sello. Sería bonito que los países recordaran esta fecha. Tenemos, por ejemplo, el de Egipto o el de Chipre, en el que aparece como emblema de la enfermería la lámpara del conocimiento, de la luz, del aprender, del pensar. Y en cuanto al reconocimiento social, también aparecen con nombre propio aquellas enfermeras que fueron fundadoras, ya fueran de órdenes religiosas, como de instituciones o organizaciones enfermeras laicas. Si hay 28 religiosas, hay 7 enfermeras laicas que en el siglo XX han fundado una organización de enfermería. Y en cuanto a las reuniones profesionales, también aparecen en la filatelia, por supuesto, del Consejo Internacional de Enfermeras. No en todos los países donde se celebran las reuniones cada 4 años que se celebran, el país emite un sello, pero hay muchos de ellos que sí lo han emitido. O el Consejo Internacional de Matronas también tiene reflejo en la filatelia, o este sello que se emitió por Israel con ocasión del 18 Congreso Internacional del CIE. Y digo que me parece bonito este sello. Para empezar, me gustaría decir que los sellos en Israel siempre se emiten con bandeleta. Quiere decirse que el sello está perforado por una línea de puntos que si se separa ya no tiene valor postal, ya no sirve para enviar la carta. En la parte superior aparece el sello, pero claro, está escrito en hebreo, en árabe, y la leyenda de la imagen hay que leerlo también de derecha a izquierda, no como nosotros, que escribimos de izquierda a derecha. Es decir, la imagen comienza aquí, cuando una enfermera recibe por primera vez, en el primer momento, a un adulto herido, muy maltrecho o muy enfermo. Lo cuida, lo ayuda, lo enseña, lo ayuda a lograr su autonomía y por fin ya lo despide cuando es capaz de cuidarse y mantenerse por sí mismo. Por si fuera poco, hay una leyenda que también está en todas las leyendas que están en los 3 idiomas, que dice: realmente yo te restituiré a la salud. Y es un versículo de Jeremías, es que está todo implicado, todo tiene su alegoría. Los colores mirados de David, que son los mismos que tienen arriba el color de la imagen. En cuanto al discurso de reconocimiento social, recordar que en estas 1.600 imágenes que hemos estudiado se empiezan a repetir las imágenes de las instituciones y en todas celebran los 100 años de profesión. Es decir, estamos empezando a cumplir 100 años de profesión. Y hay organizaciones, por ejemplo Finlandia, que celebra 100 años de la enfermería finlandesa y ponen una imagen con los atributos que ellos consideran que tenía la enfermera de entonces y con los atributos que consideran que tienen las enfermeras en la actualidad. O este otro sello de Canadá, que es muy bonito. Este sello está conmemorando el centenario de la Organización Victoriana de Enfermeras, que es una organización de enfermeras de enfermería comunitaria que recorren las zonas alejadas y urbanas del país y están celebrando el centenario. Desde el principio de la bicicleta, los primeros coches, y siempre con el maletín de la enfermera. El delantal típico de la enfermera de la época. O este otro sello, que me dirán que hace esto aquí, no está representando
con el sello, ya te lo has pasado. No me gustaría cerrar esta charla, esta conferencia, sin hacer una alusión a este sello que está representando, conmemorando, dentro del discurso de reconocimiento social, a la medalla Flores Maestre. Esta medalla es una condecoración civil promulgada por el Comité Internacional de la Cruz Roja y que está dedicada a aquellas enfermeras que se dedicaron en su momento no por una acción heroica, sino por su actuación, ya fuera acción heroica o acción dedicada a la formación, al estudio, a la ciencia, a lo que fuese. Y quiero dedicárselo a las dos enfermeras que tenemos aquí con nosotras en este momento, que son las dos enfermeras que tienen la Bien, en cuanto a las conclusiones, únicamente decir que creo que hemos podido